Queridos amigos, nos encontramos en Las Letras Rojas, una iniciativa, una serie que tiene la intención de poder revisar, pues justamente el carácter del Mesías, sus palabras y compararnos con él. Probablemente quedaremos por debajo de la meta y quedaremos reprobados. Sin embargo, la intención de tener un día más es poder acercarnos a esa estatura del varón perfecto. No estamos llamados a menos que eso, y dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y definitivamente la luz de la aurora no se detiene ni un solo segundo. Tan pronto amanece, vas a ver cómo la claridad va aumentando. Así que en tu vida y en mi vida tampoco hay oportunidad para detenernos. ¿De acuerdo? Siempre deberemos que seguir progresando y progresando y progresando. ¿Está bien? El pasado domingo tuvimos la oportunidad de celebrar la fiesta de Shavuot, de acuerdo a la fiesta de las semanas. Una fiesta que concluyó después de 50 días de contar el Omer, después de la fiesta de las primicias. Que la fiesta de las primicias está justamente después de la fiesta de Pascua y probablemente en medio de la fiesta de los panes sin levadura, ¿de acuerdo? Desde Pesaj hasta Shavuot es prácticamente un mismo ciclo de fiestas. Es algo que comenzó en Pascua, ¿de acuerdo? Y lo último que vimos en aquella ocasión fue algo precioso con el doctor, también doctor Moisés Cuevas, que justamente mencionaba cómo en Pascua el pan es completamente, pues, sin levadura. Y después tenemos en Shavuot, tenemos un pan, y más, no uno, sino dos panes. Definitivamente grandes panes con mucha levadura producida en su interior. Y lo que aprendíamos es que justamente esto es la forma en la que el Señor sopla y sopla y sopla y sopla. Y ese soplo produce, imagínate, el mismo aire que levanta el pan, lo que significa es que tú y yo somos ese pan que ahora el Señor quiere, por supuesto, hacer crecer, quiere, por supuesto, inflar, quiere, por supuesto, mantener a ese tamaño con la intención, y hoy vamos a platicar con cuál intención. ¿De acuerdo? Les quiero pedir que vayamos a Mateo capítulo número 5, si me hacen favor. Mateo 5 es una parte de la serie que ya revisamos antes, ya tratamos esta parte, ¿sale? Sin embargo, hoy vamos a hacer un recuento de algunas partes importantes de Mateo, porque la verdad es que hoy vamos a hacer como una parte de esa, pues, graduación, no graduación, sino como un cierre de esta serie con Shavuot ahora que ha pasado, ¿de acuerdo? Para las personas que en este año no es la primera vez que están celebrando las fiestas, pues les cuento que Shavuot termina las fiestas de otoño, perdón, de primavera, y que justamente hay un espacio bastante largo, vamos a decir así, aproximadamente de unos 130 días, un poco más, con la intención del nuevo ciclo de fiestas, ¿de acuerdo? Que empieza justamente con Yom Teruah, ¿de acuerdo? Por allá de, justamente de septiembre, sale más o menos aproximadamente eso. Entonces, la verdad es que hay mucho espacio de tiempo y necesitamos tener bien claro cómo nos deja Shavuot, ¿sale? Mateo 5, que es parte del estudio que hemos tenido, ¿sale? Les quiero pedir que vayamos, por favor, en el versículo número 6, ¿de acuerdo? Dice, bienaventurados, felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y luego después sigue más abajo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En aquella ocasión les pedí que hicieran la palabra justicia en los dos versículos, y después cuando dicen en el versículo número 10, de ellos es el reino de los cielos, ¿de acuerdo? También encierren por favor esa sección. Vamos a ir revisando estos versículos y justamente vamos a cerrar con algo importante para el día de hoy. Y luego después avanza, ¿sale? Y en el versículo número 13 aparece algo importantísimo. Por favor, necesitamos tenerlo muy presente. Versículo 13 de Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estimados amigos, mi querido Nicolás, mi querido Luis Lorenzo, mi querido Jairo, Joseph, Steph, el Mesías le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? El sazón de la tierra viene por ustedes. Ustedes son la sal. Sin ustedes, le decía a sus discípulos, no hay sal que sazonó a esta tierra. Lo interesante de esto, y esta es una frase que siempre querré decir,
Charles Spurgeon decía, el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y tú vas a decir, ¿pero por qué nosotros? Porque acabamos de decir que para poder cumplir su propósito estamos llamados a tener la estatura del varón perfecto. Y para mí, la estatura del varón perfecto toca varias bases muy evidentes. Por ejemplo, dentro de la carrera del varón perfecto, nos encontraríamos, por ejemplo, con la calidad de Pedro, ¿no? Pedro nos muestra una calidad que cuando arranca la carrera, el tipo está en bruto. Y cuando cierra, y ahora revisaremos eso en Hechos 2, el tipo está refinadísimo, ¿sí? Lo mínimo que se espera, o el mínimo procesamiento, podría ser un tal como Pedro. Personajes como David también muestran una gran cercanía con la estatura del varón perfecto, ¿de acuerdo? Y no hay otra forma de desarrollar la estatura del varón perfecto si no somos sus discípulos. Y la verdad es que algo nos debería quedar claro, es que sus discípulos están llamados a ser sal, ¿de acuerdo? Y más abajo voy a mencionar a ser luz. Y en otra parte menciona que estamos llamados también a ser pan, ¿de acuerdo? Y hemos platicado antes en Eclesiastés y dice, echa tu pan sobre las aguas. En Proverbios menciona eso, echa tu pan sobre las aguas, que después de un tiempo lo recogerás. Entonces, ahora vamos con el tema de la sal. Rápidamente, dijo Charles Spurgeon, ustedes están llamados a hacer sal. Lo que regularmente, fíjate esto, lo que regularmente una persona preferiría escupir en lugar de tragar. No estamos llamados a ser el azúcar de la tierra. Si tú te metes una cucharada de azúcar a la boca, no importa, vas a preferir tragarla, no pasa nada, y la procesas y listo. Pero no hay una persona que se equivoque, coma sal y prefiera tragarla. Va a preferir escupirla. Por eso lo que decía antes, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino. Persecución, o sea, te sacaron, te rechazan, hay un rechazo importante, ¿está bien? Y sigue diciendo ahí, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El jale tuyo y mío de entrada es ser sal, ¿está bien? Y ten confianza que al final vamos a entender por qué definitivamente esto no podemos dejarlo ir. Ya no, ya no, ya pasó Shavuot, ¿sí? Y en Shavuot se conmemora el derramamiento de la promesa, el cumplimiento de la promesa. Y si tú y yo no estamos apegados a eso o estamos despegados de esa concepción, te aseguro que no vamos a comprender por qué el tema de ser sal. ¿De acuerdo? Después en Mateo número 5, para ver en el versículo 14, le dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz. Se espera que nosotros tengamos una luz. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pilas con esto, porque la responsabilidad, fíjate nada más esto, está bien potente en los discípulos. Dice, así alumbre vuestra luz y los hombres vean a quién, sus buenas obras. ¿Y qué provoque eso? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu trabajo y mi trabajo son esas buenas obras que para los hombres puedan ser traducidas como en algo para glorificar al Señor. Eso es algo muy potente. Y saben una cosa, durante este espacio de tiempo, quiero contarles un poco más de mí, ¿sí? Y se los quiero contar de verdad, no con vanagloria, ni tampoco para ensoberbecerme o para que su atención se ponga hacia mí. Pero estoy viviendo un proceso tan precioso delante del Señor que estoy reconociendo que esto es verdad, ¿sí? Les quiero contar rápidamente que ayer tuvimos un conflicto importante, bueno, desde antes de ayer, tuvimos un conflicto importante con algunas personas cerca de mi familia. Y sinceramente, aunque teníamos la oportunidad de enojarnos, de juzgar, incluso de denunciar o de levantar la voz de una forma agresiva y de verdad trabajar de forma
alterada. Me acuerdo que platiqué con mis hermanas y mi hermano, imagínense, somos 5 hijos, y le decía justamente a mis hermanos, nosotros somos sal de la tierra. Y cuando le decía esto es, la sal sirve para sazonar. Si habremos de decir algo, habrá de ser algo que digamos con la intención de sazonar. Nuestra vida no puede ser menos que sal. Necesitamos ser útil incluso con nuestras palabras, nuestra reacción o incluso con la forma de reprender, o vamos a decirlo de esta forma, la manera en la que nosotros reaccionamos o nos defendemos deberá también sazonar. Bueno, les cuento que las personas que de pronto habían hecho esta ofensa, especialmente una de ellas, ayer vinieron a mi casa, acá a su casa, por supuesto, en Monterrey, y me acuerdo, bueno, no me acuerdo, les cuento que estaban sentados mis 4 hermanos, estaba sentada mi mamá, estaba yo, mi papá no estaba, y yo tomé la palabra, y la verdad es que oré definitivamente, cuidé mucho. Ay, wow, se lo voy a contar así. Cuidé mucho representar al Señor. No podíamos no hacerlo. Y más después de esta festividad que pasó. Para no hacerlo tan largo, porque no es el tema, porque quiero contar un montón de cosas y quiero que avancemos. Mi tía, una de las personas que venía con ellos, que no era para nada responsable, pero que vino justamente con esta intención, dijo, quiero orar. Al final dijo ella, quiero orar. Y ella decía en su oración, y se los digo textual, Dios, gracias por dejarnos escuchar tu voz a través de las palabras de Ezequiel. Sinceramente, yo no creo que yo sea el canal siempre perfecto y único, no lo creo eso, por supuesto. Y yo no hice la intención, mi intención no fue, oh, yo voy a hablar las palabras del Señor. Solo cuidé mis palabras y utilicé de verdad el poder que vamos a revisar al final, que el Señor ya nos da. ¿Saben una cosa? Al final terminé agradeciendo al Señor porque pasó justamente eso. Vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo no mencioné jamás al Señor, pero lo que yo decía, la forma en la que me comporté y la manera en la que estaba hablando, a la persona le dio a entender que eso era el Señor. Y saben una cosa, la gratitud, la honra y los aplausos y el mérito siempre será del Señor. Si me preguntan, ¿eso puede pasar? Yo hoy soy testigo de que sí puede pasar. Cuando tu vida está en el sitio correcto, de verdad, delante del Señor, las personas reconocerán esa sazón que tú tienes, reconocerán ese brillo que tienes. ¿Y sabes qué? Reconocerán también que no es propio, reconocerán que viene del Señor. Así que esto que acabo de mencionar y que estábamos empezando como por el final, pero porque viene en orden primero de Mateo 5, les prometo que va a ser algo que vamos con lo que vamos a cerrar, ¿de acuerdo? Sigue avanzando, ¿de acuerdo? Y dice en el versículo número 20, por favor presten atención, Mateo 5, 20, y dice, les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sí, y con esto quiero quedar muy, muy en claro, quiero que dejemos muy en claro. No hay forma, mis queridos amigos, de ser el varón perfecto, de desarrollar el varón perfecto, de desarrollar su estatura sin disciplina. No hay forma ni manera de desarrollar santidad, consagración y fidelidad al Señor sin la disciplina que por lo mínimo tenían los escribas y los fariseos. ¿Sí? Los fariseos eran una escuela, una corriente importante, ¿está bien? Y el Mesías dijo, no espero menos que eso, ¿ah? Era una escuela, un estudio, una escuela y estudiantes de verdad apasionados por la palabra, con la intención de encontrar a su Mesías, que se desvirtuó, por supuesto que sí, no lo ponemos en duda. Sin embargo, definitivamente decía el Señor, menos que eso, no voy a aceptar. Esta parte es interesante, ¿sale? Disciplina, se requiere disciplina, consagración, fidelidad. Vamos por favor hasta el capítulo número 6, por favor, y vamos a ir hasta el versículo número 25. 6:25, y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿De acuerdo? Y luego sigue avanzando, vamos a ir hasta el versículo, por favor, número 31. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, y por favor subrayen lo siguiente, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Y el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y en todas estas cosas, y dice, y todas estas cosas, perdón, os serán añadidas. Así que no os afanéis cada día, no os afanéis, perdón, por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio afán. Esta parte de verdad es un versículo importantísimo. Hay que recordar que Mateo 5, 6 y 7 es la sección de los sermones del monte. Es una sección de sermones que son íntimos con sus discípulos y el Mesías les dice claramente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Por favor, inicien donde dice reino de Dios y su justicia. Porque en Mateo 5, no lo revisamos ahora porque realmente eso lo sabe todo el mundo de memoria, y es la parte del versículo que dice justamente, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sí, yo les compartía justamente durante el domingo pasado a las personas con las que nos reuníamos que eso es lo que consideramos como el reino del Señor. Sí, cuando hablamos del reino, definitivamente tenemos muy presente y muy clara la idea de, oh, claro, el reino de Dios y Dios reina y el Señor es el rey. Sin embargo, yo le preguntaba a las personas, ¿cuántas de las veces realmente dejamos que el Señor conduzca, que el Señor nos diga y aceptamos cuando definitivamente el Señor nos dice no? ¿De acuerdo? Y ustedes conocen muy bien, bueno, la mayoría conoce bastante mi testimonio y me da mucha gracia que justamente Luis Lorenzo empezó a escuchar todos los capítulos anteriores de esta serie y yo le iba a preguntar, Luis Lorenzo, tú sabes, no sé cuánto sepas de mi testimonio y después escuché todo el audio que él me estaba refiriendo y me di cuenta que en ese audio yo cuento una parte importante de mi testimonio, así que es bien conocido. ¿Sale? Pero algo que yo aprendí, y se lo quiero dedicar exactamente esto a Nicolás, porque me acuerdo mucho que alguien me preguntó una ocasión, cuando le preguntaste a Dios que era con esa persona y en este momento que debías casarte. Y cuando me preguntó eso, yo me quedé de lado y dije, realmente yo nunca le pregunté al Señor. Y bueno, todo lo demás ya es historia, saben perfectamente que mi matrimonio, ese matrimonio, se disolvió, perdí esa familia definitivamente, justo por la idea de que decimos, venga a nosotros tu reino, pero realmente no dejamos que Él gobierne, seguimos gobernando nosotros. La festividad de Shavuot nos muestra justamente el derramamiento de la promesa que pasa porque su reino se establece, no en el mundo, se establece en vidas como la de Pedro. ¿Se acuerdan de Hechos 1 y Hechos 2? Y vamos a ir cerrando con lo que ya habíamos visto antes. Hechos 1 y Hechos 2 nos muestra un Pedro completamente diferente y refinado, ¿de acuerdo? Y es el mismo Pedro que se levanta y da un sermón tremendo de 3.000 personas, para muchas personas, y 3.000 de ellas quedan convencidos y persuadidos por Pedro, ¿de acuerdo? Sin embargo, es el mismo Pedro. Vamos a hacer un salto hasta Hechos 10, por favor, quédense conmigo. En Hechos 10 es el mismo Pedro cuando entra en casa de Cornelio y a pesar de que el Señor lo mandó a casa de Cornelio, a Pedro se le ocurre decir, bueno, tú sabes lo inmundo que es para un judío entrar en la casa de un gentil como tú. Y entonces Pedro mismo es redarguido, perdón, y dice claramente, pero el Señor me ha mostrado que no llame como uno inmundo a lo que él ya santificó. Cuando decimos esa parte, venga a nosotros tu reino, las cosas que son tan materiales y tan necesarias y de la manutención en nuestra vida, te digo una cosa, quedan resueltas por completo. Y lo dice en el versículo número 33, hablando acerca de lo material, cuando dice justamente, no te afanes, ¿sí? Estamos haciendo esta recapitulación que al final la vamos a necesitar. Ya mencionamos algunas cosas importantes, por ejemplo, la idea de quiénes somos nosotros. Somos sal, somos luz, ¿de acuerdo? Y luego más abajo decía, si vuestra justicia no fuere mayor, ya dijimos, se requiere disciplina. Punto número 2. Punto número 3, no te afanes. Está resuelto cuando entras en su reino. Por eso dice ahí, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Que Él gobierne. No se estableció en la tierra, pero sí se estableció en Pedro. Que Él gobierne en la vida de Pedro. Y sabes una cosa, que Él gobierne en tu vida, que gobierne en mi vida, definitivamente no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar tu mundo. ¿Sí? Y esa es la parte por la que el Señor quiere empezar, porque tu vida cambiada va a ser esa sal que sazona. Tu vida cambiada es la luz que alumbra, ¿sí? Y de verdad, ponte atento, porque lo que viene a continuación definitivamente estoy seguro que te va a añadir responsabilidad social a tu comprensión. Ven conmigo, por favor,
hasta Mateo capítulo 18. Por favor, vente conmigo hasta Mateo capítulo 18, que es prácticamente lo último que hemos visto. Mateo capítulo 18, los discípulos se cuestionaban, y esto lo acabamos de ver hace pocas semanas, ¿de acuerdo? Se preguntaban y decían, Maestro, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y le preguntaban justamente, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En el versículo 1, y Jesús pone a un niño y le dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Y sigue avanzando, y definitivamente llegamos a un punto que los discípulos estaban teniendo un gran conflicto por algo que ni siquiera entendían, ¿de acuerdo? Ellos no comprendían que para hablar de crecimiento y de desarrollo, lo que importaba era definitivamente soltar, entregar, servir y someterse a su voluntad. Los discípulos no tenían para nada presente esto, y de verdad esto era lo que el Mesías estaba queriendo decirles. ¿Saben una cosa? Quisiera que hoy esto quedara tan claro, que definitivamente esto hiciera eco en nuestra mente, porque lo vamos a necesitar. Estos 4 puntos, ¿de acuerdo? Les quiero pedir que vean por favor el siguiente video que trabajé durante la semana pasada para presentar el domingo, y que estoy seguro les va a hacer retornar y reconocer y remembrar, ¿de acuerdo? Ese momento que vamos a necesitar al final para poder cerrar. ¿Está bien? Por favor, presten atención al siguiente video. Han pasado 3 meses desde la salida de Israel de la tierra de Egipto, desde el día en que fueron liberados. Habían salido de la región de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en ese desierto, frente y al pie del monte Sinaí. Moisés, el dirigente del pueblo, subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios, y cómo a ustedes los tomé sobre alas de águila, y los he traído hasta aquí delante de mí. Ahora pues, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes, Israel, serán mi especial tesoro, por encima de todos los pueblos. Mía es toda la tierra, pero ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, Moisés, que le dirás a toda la nación de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los gobernantes del pueblo y les contó en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo, que también estaba escuchando, respondió a una misma voz y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Aceptamos el pacto. Entonces Moisés le comentó al Señor lo que el pueblo había aceptado. Ellos aceptaban el pacto y ser su pueblo para siempre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés le dijo al pueblo las palabras que Dios había dicho. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados, porque dentro de 3 días yo mismo descenderé. Todos ellos me verán sobre el monte Sinaí. Cuando suene fuertemente el sonido de la trompeta, entonces se acercarán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. El sonido de la trompeta era muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios,
y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Lo muy interesante de todo esto es que justamente lo que el Señor estaba queriendo hacer con el pueblo de Israel era exactamente convertirlos en sal para las naciones, en luz para el mundo entero. ¿De acuerdo? Y la forma en la que iba a lograr esto era bien sencillo, era a través de sus mandamientos. ¿De acuerdo? Y ustedes saben perfectamente que en Shavuot se conmemora la entrega de los mandamientos. Quería ponerles este video porque justamente se puede notar cómo realmente el Señor lo que anhela es hacer sal a Israel para las naciones enteras, hacerla una ciudad asentada sobre un monte y no esconderla. Y ustedes saben perfectamente que el Mesías, perdón, que el Señor entrega sus mandamientos, las 10 palabras, aparece Éxodo 20, y después de las 10 palabras, la nación que dijo que sí, me gusta mucho verlo como tal, de esta forma, el pueblo que dijo que sí, realmente prefirió no escuchar y se fue. Son personas que dijeron, pues qué padre que el Señor que nos quiera hacer sal, gracias que nos quiere hacer sal, perdón, qué bonito que nos quiera hacer luz, pero la verdad es que no queremos escuchar. Y hay una gran incongruencia justamente por eso, ¿sí? Todo esto no se soluciona sino hasta Hechos capítulo 2 y esa parte la tenemos muy clara, ¿de acuerdo? Pero quiero que te des cuenta qué pasa o qué vive el Señor, cómo toma el Señor cuando alguien rechaza la naturaleza a la que el Señor lo trajo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 3 y versículo 16. Estamos en Hebreos, por favor. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? O sea, al Señor, con el Señor no puedes jugar. El escucharlo y después no querer escucharlo. El acercarte y después no querer participar. El decir que sí quieres ser su pueblo, pero después no quieres obedecer. Es decir que sí quieres ser su pueblo, pero después no quieres escuchar. Te digo una cosa, le provoca. Y dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? Aquí te muestra. Esto fue lo que el Señor percibió. Al Señor le disgustó que el pueblo dijera, sí queremos, pero no queremos escucharte. No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo hablando de la tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad, perdón. Dice el versículo 1, pero del siguiente capítulo, Hebreos 4, dice, temamos. Y esto es lo que hoy te quiero decir, mi querido Alex, Agustín, Luis Lorenzo, temamos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hablando de la vida eterna, ¿sí? Alguno parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice después el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él hablando del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Date cuenta, por favor, de esto. El Señor los llama a ser luz, a ser sal, pero esta gente prefirió desobedecer. ¿Sí? Todo eso rompe con la armonía de ser luz, de ser sal, de desarrollar, de crecer, del poder. ¿Sí? El Señor quería llenar de poder en ese momento a la nación de Israel. Le dijo, ustedes me serán una nación de gente santa, de reyes y de gente santa, de sacerdotes y gente santa. Ustedes, la nación completa, van a estar dedicadas a mí. Imagínate. Y al final solo Leví fue lo que lo hizo. Al final fue solo Leví quien se encargó de todo eso. Pero el Señor estaba tan dispuesto a subsidiar por completo a la nación de Israel con tal de que hiciera su labor de ser luz, porque lo acabamos de ver en Mateo 5, lo acabamos de ver en Mateo 6. No se afanen, no se afanen. El Señor ya sabe de lo que tiene necesidad. ¿Cuál es su trabajo? Le dijo a los discípulos, sean luz y sean sal.
No se afanen por lo demás. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 5, que su reino se establezca, así como en los cielos, así también en la tierra. ¿Qué creen que hubiera pasado? Déjenme, les hago esta pregunta para ver si estamos de verdad entendiéndolo y ordenándolo. ¿Qué creen que hubiera pasado si la nación de Israel, en lugar de alejarse, de distraerse, se queda en Monte Sinai? ¿Qué creen que hubiera pasado con todo lo demás? O sea, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Sí? ¿Quién dijo? De mí habló Moisés. ¿Se acuerdan? Tuvo que levantar una serpiente en el desierto porque la gente seguía pecando. O sea, ¿qué me estás diciendo ese? Me estás diciendo que si la nación de Israel hubiera tomado su lugar, la redención hubiera comenzado desde entonces. Por supuesto que sí. Por supuesto, el derramamiento estaba pasando ahí. ¿Y qué pasó? La nación no queremos escuchar. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Sabes una cosa? Con el Señor no podemos jugar a esto. Con el Señor no se puede jugar. Y sí, temamos pues. Lo mismo que dijeron ellos, tenemos miedo. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos? Temamos. Temamos, pero temamos en serio. No temamos de irnos. Y después, como quiera, hagamos el becerro de oro. Eso no es temor. ¿Qué temor es ese que te da miedo escuchar la voz del Señor, pero no te da miedo hacer un becerro de oro? ¿Qué temor, qué tipo de calidad de temor es ese? El escritor de Hebreos dice, temamos en serio. Lo que dice justamente en el verso anterior, lo que mencionaba acá, temamos pues, ¿sí? Parezca a alguno no haberlo alcanzado por un tema de desobediencia. Aquí lo dice el versículo 6, en mismo Hebreos 4. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo en el versículo 4, y esta parte la que quiero que hoy tengamos por favor presentes. Como dijo David, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí oyeron su voz y su corazón lo endurecieron. Pero hoy, mi querido amigo, por favor, mis preciosos amigos, mi preciosa comunidad de Ser Sansón no basta. ¿Qué te dice el Señor hoy? ¿Qué les habla el Señor hoy? Porque si el Señor te está hablando hoy, el escritor de Hebreos te dice, la promesa está abierta aún. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Endurecer tu corazón, ¿qué es? Lo mismo, decir, Señor, yo quiero ser el pueblo del Señor, yo quiero ser tu pueblo, quiero ser parte de. Y cuando el Señor te manda a hacer algo, dices, ya no quiero hacerlo. Y cuando el Señor te confronta, ya no quiero hacerlo. O me alejo, me voy, o me distraigo. Pero este versículo de Hebreos definitivamente es una cosa de verdad que nos habla del tema de la sazón, ¿sí? Del tema de la sal. Dice, procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Punto. De desobediencia. Aquí está. ¿Sí? Esta parte es interesantísima. Esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta propiedad que el Señor nos llama a tener cuando comprendemos un montón de cosas. Y tú vas a decir, y esta parte te la quiero recapitular de vuelta porque es algo que nunca hemos mencionado como tal, porque estamos hablando de obedecer, estamos hablando de la comprensión, estamos hablando de acercarnos al Señor, sí, estamos hablando de todo eso, perfecto, pero se los comentaba en el domingo pasado, ¿cuántos de ustedes tuvieron hijos para que les obedecieran? ¿Cuántos dijeron, yo voy a tener hijos para que me obedezcan? ¿Quién de ustedes dijo eso cuando iba a tener un hijo? ¿Quién de ustedes dijo cuando quería tener hijos, anhelaba una descendencia? ¿Quién de ustedes dijo, ah, claro, yo quiero tener 3 hijos para que me obedezcan 3 personas? Si ninguno de ustedes dijo, porque vi que algunos hicieron con su cabeza, no, déjame te cuento que el Señor tampoco hizo eso. ¿Sí? El nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu, el ser paridos del cielo, el ser nacidos del Señor, no es como finalidad la obediencia, la razón. ¿Cómo? What? ¿Qué pasó? ¿Cómo que la obediencia no es la finalidad única y la razón principal por la que el Señor nos hace nacer de nuevo? ¿Saben una cosa? La idea de el Señor te creó para obediencia suya es una idea que viene mucho de la mitología, de verdad, de muchas partes. Del Señor o del Dios como el dictador que tiene, pues, delante de sí una gran orden, una gran horda de personas que le obedecen
sin juicio, que le obedecen sin preguntar, que le obedecen sin cuestionar nada. ¿Sí? Si bien es cierto, el Señor lo merece, ¿ah? El Señor es digno de nuestra obediencia ciegas. Sin embargo, lo precioso de esto es que no nos creó solo para ser su pueblo. Dice que nos llamó a ser sus hijos. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? Dice que Él nos ve con un amor definitivamente por el cual terminamos pudiendo clamar, Abba, Padre. Esa parte es preciosa, porque si comprendemos esta idea de desobediencia y de obediencia, no es de obediencia y desobediencia solo como de un rey. La posición en la que Él anhela tu obediencia definitivamente es de verdad una obediencia que nace del amor de un hijo para un padre, que fue influida de un padre para un hijo. ¿Cuántos de ustedes, aunque no tuvieron hijos para que les obedecieran, cuántos de ustedes aman que sus hijos les honren con su obediencia? Todos acá estoy seguro de eso. ¿Y cuántos de ustedes están preocupados por saber cómo inducir esa obediencia? ¿Cuántos de ustedes les preocupa saber cómo decir, cómo ejecutar, cómo reprender, cómo instruir con tal de que el hijo quiera obedecer? ¡Ay, wow! Sin forzarlo, sin someterlo, sin ser policía, sino llevarle esta inspiración y anhelo por conocer que tu deseo es el bien y que entonces Él quiera reaccionar conforme a su bien. ¿Sabes una cosa? Hoy te quiero dejar este precedente. Mientras que tú y yo no conozcamos a plenitud el amor del Padre para nosotros como hijos, y nosotros no anhelemos esa sumisión como hijos hacia un Padre que anhela nuestro bien, jamás podremos saber cómo conducir a nuestros hijos con ese mismo amor de papá. Es algo bien interesante, pero es algo muy sencillo también. Es algo complicado, pero también se convierte en algo sencillo. ¿Sabes una cosa? Cuando en Mateo 5:6 veíamos que decía, no se afanen por el día de mañana. Sí, yo ya sé de lo que tiene necesidad. ¿Quién crees que está hablando ahí? La cualidad del amor de Dios en calidad de Padre. ¿Cuántos de ustedes pueden garantizar la manutención de sus hijos por el día de mañana? Y le dices, hijito precioso, hijita linda, yo me encargo. Y estás consciente de eso y amas que tus hijos se sientan seguros contigo. Pero después, cuando no vienes delante del Señor, tu afán comienza. Y tu afán comienza a tal grado que no escuchas que el Señor te dice, Cristian, hijito, mi amor, imagínate que el Señor te habla así con este amor. Mi amor, hijito, Javier, Agustín, tranquilo, tranquilo, yo me ocupo. Así como tú te ocupas de tus hijos, yo me ocupo de ti. Pero ¿sabes qué pasa? No escuchamos esto del Señor. Se nos olvida Mateo 6, Mateo 5. Se nos olvida y nos afanamos. Eso es algo muy común y no nos culpo, no los culpo, hasta yo me olvido. El tema con todo el rollo de Shavuot, esta es la parte que me importa. Fíjate nada más. Cuando tú comprendes que tuviste hijos para que trasciendan, para que brillen y para que sean una extensión de tu vida, te vas a dar cuenta que es la misma razón por la cual el Señor te llamó. ¿Sí? Esta parte es preciosa y quiero que no te pierdas, por favor, ven conmigo acomodando los puntos y al final lo vamos a sacar por completo adelante y no nos perderemos de nada. Estoy seguro que tú tuviste hijos o tienes hijos para trascender, para tener un legado. ¿Cuántos de ustedes han dicho esta frase de cierta variable o variada, no importa, pero cuántos de ustedes han dicho, yo quiero que mis hijos brillen? Yo quisiera que ellos brillen y brillen y brillen. Si tú has dicho eso, te digo una cosa, el Señor quiere lo mismo para ti y lo mismo para ellos, por supuesto. Y no lo digo yo, lo dice Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, perdón, dice que los hijos que enseñan justicia a la multitud, dice que van a brillar como estrellas a perpetua eternidad. La idea de que los hijos o mis hijos brillen, te digo una cosa, es una idea completamente inspirada en la cualidad de amor de Padre para ti. El Señor quiere que tú brilles como tú quieres que tus hijos brillen. Yo te quiero pedir, por favor,
que definitivamente cuando ves estas imágenes que tienes en la pantalla, puedas notar que ese cuidado que tienen esos padres, que probablemente podríamos fácilmente decir, cualquiera de ustedes ha hecho esto. Enseñó a caminar a sus hijos, abrazaba a sus hijos cuando eran pequeñitos, les mostraba en el mundo a sus hijos cuando eran pequeñitos y querían este deseo de sorpresa, de comprensión. Te digo una cosa, no es diferente de lo que el Señor quiere hacer contigo. Yo te quiero pedir hoy, y esta parte se la quiero dedicar a Estefano, especialmente, porque platicamos cuando hablamos de Mateo 18, cómo es que el Señor anhela que volvamos a ser niños, que tengamos la mentalidad de niños, que seamos enseñables como niños. Así como queremos que nuestros hijos sean enseñables y moldeables, pero mientras tú, y por favor apunta esto, mientras tú no disfrutes de la cualidad de Dios como Padre, tus hijos no conocerán el amor de un Padre real desde tu perspectiva. Mientras que tú no logres disfrutar, mi querido Luis Lorenzo, de la provisión que el Señor puede darte, difícilmente mostrarás la cualidad provisoria para tus hijos. Mientras que tú no puedas sentir la seguridad que Dios te da, difícilmente sostendrás una actitud de seguridad para con tus hijos. Mientras que tú no muestres definitivamente que el Señor te trata a ti como vaso más frágil, difícilmente tú no podrás percibir la fragilidad de tu esposa. El trabajo, mi estimado Agustín, mi querido Steph, mi querido Jera, no es de ti para con las personas. Esa es la consecuencia del trabajo que el Señor quiere hacer en ti, para contigo, en ti. Y entonces puede hacer luz porque Él te ha hecho brillar y puede hacer sal porque Él ya te ha sazonado. Puedas vivir sin afán y con la disciplina que Él espera de ti. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? Por favor, ¿me pueden confirmar si se va entendiendo? Amén a eso, qué bueno. Entonces, si comprendemos esto, vamos a la parte final de esta concepción para que te des cuenta que no es un tema vano o un tema superfluo. La verdad es que es algo interesantísimo, porque cuando hablamos de la obediencia, que fue el rostro que me ponía un poco Javier, que decía como, no, ese, se supone que hemos dicho que es para la obediencia, pues te cuento que los mandamientos harán una distinción. Los mandamientos son la distinción para sus hijos. Sus hijos se distinguen porque son obedientes por amor, porque son obedientes por esa inspiración de cuidado, de provisión, de bendición, de amor, de abrazo del Señor. ¿Sí? Y los mandamientos hacen una distinción para el pueblo de Israel. O sea que no nos tuvo, no nos creó, no nos trajo para obedecerle. Tampoco tú hiciste a tus hijos para eso, tampoco tú creaste a tus hijos para eso, tampoco tú llamaste a tus hijos a la existencia para eso. El Señor no lo hizo contigo. Pero, ¿cierto o no es cierto que tú pones a tus hijos mandamientos, instrucciones y normas? ¿Para qué? Para que brillen más, para que su vida les vaya bien, para que sean prósperos, para que sean sabios, para que desarrollen, para que sean profesionistas. Y sabes una cosa, el Señor hace lo mismo. Los mandamientos no son para que seas hijo. Los mandamientos son porque eres hijo. Yo te quiero pedir, por favor, que hoy traigas a la mente esto, que tengas presente esto después de Shavuot, que se conmemora el derramamiento de la promesa, que se conmemora la entrega de los mandamientos. Los mandamientos no son para que seas hijo. Déjame te digo esto, no se puede comprar. Tu hijo no puede comprar su adopción. No puede, pues. Tú solo ofreces, ¿cierto o no es cierto? No hay forma en que tu hijo, claro, papá, muchas gracias por haberme creado y pensado en mí. Voy a intentar darte una manutención. Los hijos no hacen eso. Los hijos no pueden comprarte a ti como padre. Tú das y ofreces como padre. Y con el Señor no es distinto. No podemos comprar con obediencia el amor del Señor. Porque el amor del Señor es como de un padre, indiscutible. Y es completo y es pleno. ¿Para qué son los mandamientos? ¿O qué son los mandamientos después de Shavuot? Los mandamientos son los lineamientos que te distinguen como hijo. ¿Sí? Otra vez lo voy a decir, los mandamientos son los lineamientos que te distinguen como el hijo del Señor. ¿Sí? Entonces, la obediencia, ¿qué es? El fruto del amor del Señor en mi vida. No obedecemos para ser hijos, no, no. Obedecemos porque somos hijos. ¿Se entiende la diferencia entre estas dos cosas? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque este poder, perdón, esta obediencia y este entendimiento y este desarrollo de conciencia, te digo una cosa, solamente
va a producir poder, ¿sí? Va a producir poder. Y voy con la parte con la que vamos a empezar a cerrar todo, ¿sabes? Hechos 1:8, Hechos 1:7, 1:6, por ahí, les dice Jesús a sus discípulos, no se muevan de aquí, ¿sí? ¿Qué pasó antes de Hechos 1:8? ¿Qué pasó antes de Hechos 1:10, 1:12? ¿Qué pasó antes de esos versículos de Hechos? Pasó la cuenta del Homer, ¿sí? Hemos platicado antes que en la cuenta del Homer, Jesús se quedó con sus discípulos. Uno de los más afectados por esa cuenta del Homer de ese año fue Pedro, ¿sí? Pedro pasó prácticamente de ser Pedro me amas a ser el Pedro de Hechos 2. Esa ocasión el Mesías trabajó duramente con Pedro y Pedro necesitó aguantar, ¿sí? Y entonces pasa lo que dice Hechos 2, ¿sí? Y les dice en ese final de la cuenta de la ya casi por terminar, faltaban por lo mínimo unos 10 días, perdón, como máximo 10 días de esa cuenta del hombre. Y le dice Jesús a sus discípulos, le dice, no se muevan de aquí, ¿de acuerdo? Si pudiéramos leer desde Hechos 1 un poquito antes, porque esa es la parte que vamos a empezar ya a atar, quiero pedirles que leamos, por favor, en el versículo número, estoy leyendo Hechos 1, en el versículo número 6. Entonces dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en nuestro tiempo o en este tiempo? Y Jesús les contesta y le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, eso no se lo voy a decir ahora, ¿sí? Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y encierra la palabra testigos, ¿sí? Recibirán qué poder, lo que está en la pantalla, sobre vosotros, dice el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que hoy entiendas algo, y te lo voy a decir bien explícito y medio de superhéroes Marvel, si quieres. Si quieres hablar de un poder, si quieres hablar de superhéroes, el Señor te está concediendo poder. Por favor, presta atención, pero el Señor te está concediendo poder. Dice Javier, me hicieron creer que cuando Dios me castiga, me hacía obedecer. Y ahora sé que es cuando Él me muestra amor. ¿Cuántos de ustedes castigaban a sus hijos para que sufrieran? ¿Cuántos de ustedes castigaban a sus hijos para que aprendieran? ¿Cuántos de ustedes castigaban a sus hijos por amor? Entonces, aquí seguramente están cayendo muchos veintes en tu mente, muchas ideas en tu mente que dices, ya entendí, ya entendí que de pronto actué mal como padre porque no entendí el amor de padre para mí. Entendí que de pronto reaccionaba mal porque me enseñaron mal el amor del Señor, ¿sí? Pero ¿qué estás entendiendo ahora? Lo que dice en la pantalla, que el Señor quería dar poder, ¿sí? El mismo poder que hacía temblar al monte Sinaí, por favor presta mucha atención, el mismo poder que hacía temblar al monte Sinaí, donde salían relámpagos y truenos y el sonido del shofar que humeaba y lo que vieron ahora en el video, que intenté que fuera lo más parecido a ese momento, te digo una cosa, es el mismo poder que estaba diciendo, recibirán poder. ¿Por qué? Porque fue la misma fecha. Hechos 2, ya te lo sabes perfectamente. Ven al principio de Hechos 2 y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y llega, ya saben lo que dice, el Espíritu, como si fuera un trueno, un relámpago que se nota, un gran estruendo, y ¡bam! La gente empezó a hablar en otros idiomas. No estaban hablando lenguas angelicales, te lo voy a adelantar y te lo voy a decir directo, duro y a la cabeza. Te voy a decir por qué, porque no tengo tiempo, ¿de acuerdo? Hoy no voy a dar clase de eso, pero no estaban hablando lenguas angelicales, no estaban diciendo cualquier cosa, se entendía perfectamente lo que decían, porque la gente dice ahí más abajo, nosotros entendemos lo que estaban diciendo en mi lengua materna. Y dice que estaban reunidas naciones debajo del cielo. ¿Qué significa eso? No eran lenguajes espirituales, o sea, fuera de la tierra, eran lenguajes dentro de la tierra, ¿de acuerdo? La parte interesante es lo que ves en la pantalla que dice, no se muevan de acá, ¿de acuerdo? Porque recibirán poder. Eso le dice un poquito más abajo, dice, recibirán poder y demás, y más abajo dice justamente, no se muevan de acá, ¿de acuerdo? En el versículo 4, no más abajo, sino más arriba, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, y aquí es la parte medular de Shavuot que debiste haber
conmemorado, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, yo, dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, porque la cuenta del hombre de ese año estaba a punto de acabar, ¿sí? Y llega Pentecostés y ya les digo lo que pasó. Lo que me importa es que ni Marvel tiene estas líneas, ¿eh? Ni Marvel con toda su saga, que es la saga más grande y larga casi del mundo entero, y de toda la historia, tiene estas líneas, porque este era poder de verdad. Les hago una pregunta. ¿Cuál fue el poder? A ver si lograron descifrarlo. ¿Cuál fue el poder que provocó en Pedro? ¿Qué poder tenía ahora Pedro? ¿Qué pasó en Pedro? ¿Qué llegó a Pedro? Lo de las lenguas podría ser que sí, estoy muy de acuerdo. Lo de que hablaba en otros idiomas, sí, también podría ser que sí. Pero eso fue momentáneo, se acabó después de eso. Y sí, se repitió en Hechos 2, en Hechos 10, perdón, se repitió, sí es cierto. Pero, ¿cuál fue el poder más grande que Pedro recibió? Que Pedro no había entendido. ¿Sí? ¿Qué fue la manifestación de poder que Pedro ahora, con la que Pedro ahora contaba? ¿Qué se desbloqueó en la vida de Pedro? Ahí pone Javier la palabra de Dios. Los demás, ¿qué dicen? ¿Cuál es el poder más grande que Pedro, con el que Pedro ahora contaba? No se pierdan, no se pierdan de lo que hemos dicho antes, ¿ah? ¿Sí? La nación se fue, la nación no quiso, Pedro sí estuvo ahí, les dijo, no se muevan, no se vayan de aquí. Tenemos precedentes, ya saben que la nación de Israel se acostumbra a ir, ustedes no se vayan de aquí, no sean como ir en el Sinaí, quédense, no provoquen al Señor, quédense. Bueno, el poder más grande que Pedro recibió definitivamente para poder hacer lo que hacía, lo vas a entender ahora justamente en esta cita. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El poder que nace, el poder que habita y el poder que opera en la vida de Pedro desde Hechos 2 es el poder para hacerte saber que eres parido del cielo, que eres hijo de Dios, que aunque naciste de tus papás y aunque naciste en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en donde sea que hayas nacido, en Estados Unidos, te tengo noticias, mi querido hermano de Sancer Sansón Basta. De los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad y el poder más grande para adjudicarte tú es tener la identidad de que eres hijo del Señor. Por eso eres luz, por eso eres sal, por eso no te afanas y mantienes la disciplina como hijo para mantener ese entendimiento. ¿Sabes una cosa? Estoy bien seguro que si en los momentos más bajos que has tenido te hubieras acordado de esta concepción que está en la pantalla, estoy seguro que hubieras actuado diferente en esas dificultades. Cuando te hayas equivocado, no digo todas las veces. En las equivocaciones que has tenido, se te olvidó esto que está en la pantalla. Pero ¿qué hubiera pasado si no me hubiera olvidado ese? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera olvidado, Javier? Claro, habría comprendido que en mí habita ese poder. Pero ¿qué crees? Si se te olvidó, si se te olvidó aquella vez, es porque probablemente no has aceptado ese poder, no has comprendido que el Señor quiere amarte y que no es algo que pueda ser transaccional. El amor del Señor para ser tu Padre no es algo que se puede comprar. A la edad que tengas, déjame te digo esto, mi querido amigo, no importa la edad que tengas, y se lo dedico eso tanto a los patriarcas, a las personas mayores de nuestra comunidad de varones. Te digo una cosa, no importa Álvaro, Javier, Enrique, los más grandes, los más experimentados de esta comunidad de hombres, no importa la edad que tengas, el Señor te anhela que comprendas tú, el Señor anhela que comprendas tú que a sus ojos eres como ese pequeñito que puso en medio de los discípulos, que necesita protección, que necesita amor, que necesita abrazo y que necesita provisión. El Señor anhela que tú comprendas que Él te ve así. El Señor anhela que te veas así.
¿Sabes por qué? Porque cuando tú te ves así, aceptas ese poder que el Señor te dio. Aceptas ese poder que el Señor te brinda. Y ese poder te impulsa a no temer, a no afanarte y a no echarte para atrás. A que a pesar de que vengan los conflictos, sabes que tu papá está detrás de ti, que tu padre está detrás de ti. Ese amigo, ese es poder verdadero, ¿sí? Y entonces, para que vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú entiendes justamente, fíjate lo que te voy a decir esto, cuando tú entiendes, espérate, porque esa no es la que quiero, cuando tú entiendes, quiero esta diapositiva, espérate, tu identidad, tu posición de hijo, su posición de rey como padre y sus instrucciones o su instructivo, definitivamente el poder se va a desatar en ti. ¿Sí? El Señor te necesita poderoso. El Señor te necesita que aceptes ese poder. ¿Sabes por qué? Porque la tierra cada vez se degrada más. ¿Y sabes por qué? Porque no se puede conservar a sí misma. ¿Y sabes por qué? Porque la sal conserva y la sal está preocupada, está distraída, no está atenta, está afanada la sal. La sal en lugar de ser sal, no está siendo sal. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué debería pasar con tu vida después de que pasó Shavuot de este año? Tu mente debería estar bien en claro, bien clara, bien esclarecido que tu propósito es ser luz, ser sal y ser pan. Y para eso ya tienes la autoridad del Señor como Padre, ya tienes su Espíritu que te respalda, ya habita en ti eso. Y el domingo lo conmemoraste nada más y agradeciste. Y sabes una cosa, tomas parte de eso, echas mano de ese poder. ¿Sí? Te consagras más, vives en disciplina como lo dijimos ahorita, no menos que los fariseos y que los escribas, no menos que eso, ¿sí? Acepta tu posición de hijo, acepta su posición de rey y disciplinadamente, Señor, me presento delante de ti, pongo mi vida delante de ti, me postro, me hinco, físicamente lo hago para que mi cuerpo lo recuerde. Me pongo en posición de hijo, me pongo en posición de siervo. No siervo porque tú me estés obligando, sino siervo por amor, te sirvo por comprender tu amor de Padre. ¿Sabes una cosa? Cuando eso suceda, y te lo voy a dejar así como el Señor me lo mencionó a mí, como el Señor me lo mostró, cuando eso sucede, de entrada todo temor se va a disipar. Tu desarrollo va a continuar y la trascendencia del reino va a empezar a suceder, por supuesto en tu vida y con tu familia, primeramente. Pero el Señor anhela de ti que definitivamente estés presto para la tarea y para eso te necesita infundir su poder. Yo te quiero pedir de verdad que te reconstruyas en las manos del Señor. Que lo que sea que tu papá faltó, que lo que sea que tu papá no te instaló, que lo que sea que pasó cuando eras un pequeñito, que ahora eres un adulto, bueno, que definitivamente dejes que el Señor complete lo que no se puso. Que permitas que tu Padre complemente lo que te haga falta. Que la inseguridad que hoy tienes, definitivamente la comprendas por lo que sea, inseguridad por el futuro, inseguridad por la economía, inseguridad por mi familia, inseguridad por mi matrimonio, inseguridad por cómo llevar a mis hijos, inseguridad por lo que sea, te des cuenta que delante de Él no hay inseguridades y que Él te infunde su poder, que Él te infunde su aliento. Los panes que estaban en Shavuot, esos panes gigantes que aquí tengo solo una imagen representativa, pero esos panes justamente en Shavuot son así, inflados, lo que decía muy. ¿Sabes qué? Eso se espera de ti, ¿ah? Eso se espera de ti. El pan de la izquierda está riquísimo y ya se ve precioso, pero la verdad es que si te pregunto, para los que son paneros de corazón, que aquella vez dijimos, si te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Un pan sin levadura o un buen pan leudado con lo que implica? Vean, hasta sus caras se les iluminaron, ¿no? Y a mí también, no, no los culpo, definitivamente. Bueno, déjame te digo una cosa, mi querido amigo. El Señor te quiere ver como el pan que está a la derecha. Sí. Así inflado, ¿eh? Y cuando digo inflado es pecho inflado, ¿eh? De verdad. Buena postura. Erguido delante del Señor.
¿sí? Siendo luz. No te escondes, no haces eso, no. Tomas la posición que el Señor te dio. ¿Cuál es la posición que el Señor te dio? De ser hijo. No te olvides de eso, de ser hijo. Y después los hijos como herederos gobiernan como el rey. Por eso Israel significa también eso, el que vence con Dios, el que gobierna con Dios. ¿Pero por qué gobierna? ¿Por qué vence? Porque aceptaron la posición de que el Padre les dio. ¿Cuál es la posición que el Padre les dio? De ser hijo. Entonces yo te quiero pedir, por favor, hoy que te apropies de esta identidad. Que lo que resta del año, hasta el otro Shavuot incluso, tú tengas presente que el Señor de verdad ya fue Pesaj, ya murió el Mesías por ti, ya te liberó. Acuérdate, Pesaj es la liberación. Segunda cosa, ya me quitó la levadura, ya me limpió, ¿sí? Tercera cosa, primicias, ya está dando de mí los primeros frutos, es el mismo Señor, los está provocando. Y cuarta cosa, Shabbat, el Señor me está instruyendo. Y cada vez que te instruye es como si estuviera inyectándole aire a ese pan para que esté cada vez más y más y más y más inflado. ¿Y qué crees que va a pasar contigo como el pan? Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, dice la palabra, que después de muchos días lo recogerás. Tú eres ese pan, alimenta. Dice exactamente eso, alimenta a unos y después a otros. Y sabrás perfectamente que podrás dar y dar y dar, mi querido Luis Lorenzo, incluso en la situación más complicada. Tu trabajo es seguir dando y ofreciendo y proveyendo y ofreciendo y sirviendo y entregando, sabiendo que no te vas a quedar jamás en pobreza, en dificultad. ¿Sabes por qué? Porque no te provees a ti mismo. El Señor te provee. Los hijos se sientan a la mesa del rey. Los hijos, ustedes, mis queridos amigos, y yo cuando comprendemos esto que veíamos justamente en la diapositiva pasada, la regreso para que quede bien claro. Los que comprenden esto que está en la pantalla, no viven por sí, comen de la mesa del rey. Las arcas del rey se abren, la bóveda del rey se abre. Y en la mesa no se nota la vergüenza como con Mefiboset. Mefiboset se sentaba en la mesa y nadie sabía que no podía caminar. Era exactamente igual a un invitado del rey. Para los que no conocen a Mefiboset, Mefiboset es descendiente de Jonatán, el gran amigo de David. Pero cuando perseguían a la que cuidaba a Mefiboset, se le cayó y quedó inválido. Bueno, la vergüenza de Mefiboset delante del rey David no era notable cuando se sentaba a la mesa del rey. Los hijos tienen derecho a sentarse a la mesa del rey. El tema es saber si me siento, si me percibo, si comprendo que él me quiere hacer su hijo. Puede que digas como, wow, como que de pronto no siento que esto sea como como que no me siento tan identificado. Bueno, deja que su poder actúe en ti. Deja que su poder actúe en ti. Te aseguro que no hay desperdicio con someter tu voluntad a la voluntad del Señor, no por imposición, sino por la inspiración de Padre que Él quiere dar de ti. Por eso, en Mateo 18, puso un pequeñito, puso a un chiquito, ¿sí? Y les dijo, sean como Él. ¿Quieren crecer? ¿Quieren desarrollar? ¿Quieren tener? Sean como Él. En mi reino, para crecer, para subir, es bajar. Para ser hijo es humillarte. Para sentir y recibir ese poder, de verdad, Iron Man se te va a quedar corto, papá. Entiéndelo así. Spider-Man, Superman, si quieres, se quedan cortos con aquellos que comprenden la identidad de ser hijos. ¿Y sabes por qué? Porque jamás van a mal utilizar el poder que el Señor les dio. Sino va a ser para proveer, para dar, para enseñar, para instruir, para servir. Toma tu poder. Toma tu porción de poder que el Señor te infunde. Compréndelo después de Shavuot. No lo sueltes. No te despegues de esa identidad de ser hijo. Si te despegas, pues nos dices y te recordamos entre todos, ¿está bien? Pero camina con honra, camina con honor, camina con valentía. El Señor, como tu Padre, está detrás de ti y no te va a desamparar.